Hola, hola. Bueno, vamos a comenzar esta segunda mesa con invitadas y invitados especialísimos. Primero nos va a hablar Sara Ortiz Escalante, que está acá primero a mi derecha. Ella es socióloga por la Universidad Autónoma de Barcelona, con un máster en Urban Planning por la University of Illinois y es doctora en planificación por la University of British Columbia. Es socia trabajadora de la cooperativa Collectiu Punsis, perdón. Que, bueno, como muchos de ustedes seguramente ya saben, es una cooperativa de sociólogas, arquitectas y urbanistas con 15 años de experiencia que trabajan por repensar los espacios desde una perspectiva feminista interseccional. Sara nos va a hablar, acá está ya está el título de su presentación, de un mapeo de experiencias que está dentro del marco del proyecto que estamos realizando Punsis y con el apoyo de SICSA, la organización en la cual Ana Falú es directora ejecutiva y en la cual yo trabajo también. Y luego va a hablar Josep María Borel. Él es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, se ha formado trabajando en diferentes despachos profesionales de arquitectura en Barcelona. En el año 2003 se incorpora en el Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial, el IMSOL, que es una entidad pública dependiente del área metropolitana de Barcelona que promueve la vivienda protegida. Desde el año 2018 es coordinador técnico de esta administración, realizando la gestión de la promoción, construcción y gestión de postventa de más de 2.900 viviendas en 56 promociones, organizando múltiples concursos de arquitectura para la promoción de la vivienda protegida. Es también coordinador de publicación Vivienda Metropolitana entre el año 2004 y 2014. Nos hablará hoy de cómo se está incorporando la perspectiva de género en la construcción de la vivienda protegida. Y por último va a cerrar Ana Falú. Ana Falú, para quienes no los conocen, es referente internacional y pionera en la promoción del activismo, a través del activismo y a través de la investigación académica en temas vinculados al derecho de las mujeres a la ciudad, tales como la violencia en las ciudades y el derecho a la vivienda. Cuenta con una amplia y vastísima experiencia académica como profesora e investigadora en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y es cofundadora de la red Mujer y Hábitat, así como de la articulación feminista Marcosur, y fue directora de ONU Mujeres, ex UNIFEM, para la región andina entre los años 2002 y 2004, y para Brasil y países del Cono Sur entre los años 2004 y 2009. En la actualidad, como dije, es directora ejecutiva de SICSA, y que es una organización que tiene más de 30 años en el desarrollo de acciones en temas vinculados en el derecho de las mujeres a la ciudad, que es sobre lo que nos va a estar hablando hoy Ana. Ana, como parte de este proyecto que tenemos con Punsis y que es apoyado por el área metropolitana de Barcelona, una de las líneas es la creación de conocimiento, y el cual Ana está desarrollando un documento muy importante que va a dar algunos lineamientos de ellos. Y bueno, empezamos por Sara. Hola, buen día, buenos días. Bueno, yo estoy aquí presentando hoy, pero también agradecer a Laura y a Ana que me acompañan en la mesa, porque es un proyecto que Punsis, como han dicho, estamos elaborando con SICSA y con las cuales estamos haciendo mucho trabajo conjuntamente. Voy a explicar una parte del proyecto del que hemos recibido subvención del área metropolitana de Barcelona, del área de cooperación, en el que estamos haciendo un mapeo de experiencias de urbanismo con perspectiva de género en el mundo iberoamericano, Latinoamérica y el Estado español. Y también estaba dentro de estas jornadas y un seminario en línea que empezará la semana que viene. Primero voy a empezar enmarcando en el marco de que está este proyecto, ¿no? Tomando las preguntas de Dolors Clavell como referencia y empezando a explicar qué entendemos dentro de este proyecto de cómo es
urbanismo feminista. Hablaré un poquito del mapeo y luego me centraré, como hemos visto esta mañana, que se ha hablado desde temas de la planificación, de espacio público, de arquitectura, de temas más simbólicos. Nosotras os explicaré experiencias del mapeo vinculadas con movilidad. Así que para agregar, ¿no?, a los temas que se irán sumando a la mesa. Bueno, como decía, nosotras como cooperativa, ¿no?, y en el trabajo que estamos haciendo con CICSA en este momento, el marco de trabajo que trabajamos es desde el urbanismo feminista. ¿Qué entendemos por el urbanismo feminista? Pues yo siempre digo algo muy sencillo, ¿no? El urbanismo feminista es algo tan sencillo y tan revolucionario como poner en el centro de las decisiones urbanas y de la planificación, del urbanismo y de la arquitectura de nuestras ciudades, la vida de las personas, ¿no? Porque muchas veces no están en el centro, la vida y la diversidad de las personas, ¿no? Y la vida de las personas, la vida cotidiana, ahora hablaremos de qué entendemos por vida cotidiana, evidentemente no es algo que nos hemos inventado, es algo que las precursoras llevan décadas trabajando, pero como bien decía Ana Bofill, ¿no?, ha habido idas y venidas, ¿no?, y ahora sí estamos en un momento en que el urbanismo feminista es famoso, que tiene sus peligros, ¿no? Por lo tanto es importante reconocer la genealogía, quién ha estado detrás y también estar atentas, ¿no?, a lo que viene, ¿no? El urbanismo feminista también significa desjerarquizar y despatriarcalizar la profesión. El urbanismo en este país y en el contexto latinoamericano está acostumbrado a estar asociado con profesiones como la arquitectura o la ingeniería cuando hablamos de movilidad, pero no es muchas veces carece de interdisciplinaridad y además es muy jerárquica, ¿no? Y no piensa que las personas que tienen el conocimiento son las personas que viven los espacios. Entonces, el urbanismo feminista parte también de que es importante involucrar en la construcción de ciudad a las personas que habitan los territorios, a las vecinas y vecinos, porque son las personas que tienen más conocimiento de sus barrios, de sus ciudades, de sus poblaciones, a través de la participación y de la acción comunitaria transformadora, no solo informativa o pseudoparticipación. Y también tiene la misión de despatriarcalizar la disciplina. Ahora sí que en la carrera de arquitectura creo que pasa el nombre de mujeres al de hombres en la disciplina, pero esto no ha sido por muchos años así y además que aún nos quedan muchas barreras por superar como mujeres que trabajamos en el tema del urbanismo porque aún hay una mirada muy androcéntrica, capitalista y patriarcal. Como decía, pone la vida cotidiana en el centro. La vida cotidiana son las actividades que las personas desarrollamos en nuestro día a día, que normalmente pasan en un espacio concreto, ¿no?, que cada vez es más virtual, pero también continuamos pasándola en un espacio físico y en un tiempo finito, porque los días tienen 24 horas, ¿no?, y de momento van a seguir teniendo ese tiempo, no van a durar más. Y dentro de esta vida cotidiana, desde una perspectiva de género, lo que se valora es que podamos pensar en los territorios en un equilibrio entre las actividades que desarrollamos en las 4 esferas de la vida cotidiana. Que nosotras hablamos de la esfera productiva, que es la que tiene que ver con el trabajo remunerado y pagado, la esfera reproductiva, que es el trabajo no remunerado, que tiene que ver con el trabajo doméstico reproductivo y que a nivel mundial aún las mujeres, pero también en Cataluña, dedicamos el doble de tiempo que los hombres a dedicar a realizar este trabajo y que tiene que ver con el trabajo de cuidado. La esfera propia, que es el tiempo personal de ocio, que también hay diferencias de género y desigualdades de género porque las mujeres, debido a nuestra doble y triple presencia, muchas veces carecemos de él. Y la esfera comunitaria, que es la que de involucración y acción política, en la que las mujeres también tenemos un papel muy importante, pero muchas veces también voluntario. En una sociedad ideal, pensaríamos los territorios en un equilibrio entre estas 4 esferas. En la sociedad actual en que estamos, en un marco de sociedad capitalista y patriarcal y androcéntrico, se ha priorizado la esfera productiva, la movilidad en vehículo privado, los horarios de los equipamientos de acuerdo a esta esfera productiva y del trabajo remunerado, los servicios urbanos. Se ha priorizado esto, ¿no?, produciendo también espacios y maneras de pensar monofuncionales y zonificadas, no conectando y, al fin y al cabo, dificultando la vida cotidiana de las personas y, en particular, de aquellas que cuidan y que están presentes en diferentes esferas, mayoritariamente mujeres. Un poco con este marco de referencia iniciamos hace casi un año este proyecto de mapeo de experiencias del derecho de las mujeres a la ciudad metropolitana.
El objetivo, ha habido muchos mapeos durante los últimos años, ¿no? Mapeos en temas de las violencias machistas, de los derechos de las mujeres, etcétera, pero lo que intenta este proyecto es recoger las experiencias que sobre todo han pasado en los últimos 5 años, ¿no? Porque sí que históricamente las latinoamericanas han sido las pioneras, sobre todo trabajar el derecho de las mujeres a la ciudad en todo lo que tiene que ver con la seguridad, la percepción de seguridad y las violencias machistas que se viven en el espacio público. Después también tenemos referencias europeas, ¿no? Como el tema del trabajo en Viena, del urbanismo con perspectiva de género, el trabajo que inició Ana Bofill e Isabel Segura en España y en Barcelona, ¿no? Pero muchas veces han sido trabajos, ¿no?, que en sus inicios se quedaban en el tema del diagnóstico, de la sensibilización. Y la idea es también recabar un poco más las experiencias que empiezan a tener un efecto transformador, que también, ¿qué es lo que nos piden en los cursos de urbanismo? A ver, pero esto, ¿cómo se traslada? ¿Cuál es la solución? ¿Dónde está el resultado, ¿no? Bueno, pues muchos resultados no hay hasta ahora, como hemos visto esta mañana, porque realmente no nos han dejado. Entonces yo creo que ahora, ¿no?, es cuando se empiezan a ver cosas y que estaremos viendo en los próximos años cómo eso se materializa en el espacio público, en la vivienda, etc. Entonces este mapeo lo hemos hecho que incluye tanto experiencias que vienen dadas por la institución, por instituciones, por gobiernos locales, gobiernos metropolitanos, pero también por visibilizar todo el trabajo que se ha hecho desde las organizaciones feministas y desde las organizaciones de sociedad civil. Porque esto no estaría en las instituciones si no hubiera habido un movimiento feminista, un movimiento de mujeres, que es el que ha trabajado en todo el mundo, pero en el caso que trabajamos hoy en Latinoamérica y en el Estado español, para que esto esté en la agenda política y en la agenda legal. No estaríamos hablando de una ley de barrios en Cataluña si no hubiera habido gente como las que tenemos esta mesa en fila cero, trabajando desde el Instituto Català de las Donas, desde la visión de la arquitectura, de las leyes, para meter esto dentro del tema del urbanismo, ¿no? Entonces esto es como muy importante visibilizarlo. El mapeo está en proceso, no podemos presentarlo todo hoy, aún estamos acabándolo, pero básicamente incluye diferentes áreas temáticas, desde temas de capacitación y sensibilización, que quizás es una de las áreas donde se ha trabajado más. Sí que se ha hecho estos años, como se comentaba antes, como comentaba Zaida, formaciones con equipos de urbanismo y de arquitectura, pero también pues, experiencias de espacios públicos y equipamientos, como lo que ha presentado Silvana, instrumentos de planificación urbana, las políticas de vivienda, sistemas urbanos de cuidado, que es algo que también hablaremos un poco más, que Blanca viene teorizando sobre el tema de la ciudad cuidadora y otras mujeres, ¿no? Entonces, cómo eso también se está materializando. Temas de seguridad y no violencia machista, que como decía es uno de los ámbitos en los que se ha trabajado más por obvias razones, porque mientras exista violencia machista en el continuo de la esfera público y privada, quiere decir que vivimos en una sociedad totalmente desigual, patriarcal y machista, ¿no? Por eso hemos enfocado eso la prioridad. Temas de movilidad y transporte y temas también de acceso a bienes y servicios urbanos públicos como agua potable, saneamiento y electricidad. Y desde una visión interseccional, ¿no? Hay algunas de las experiencias que se enfocan en el trabajo de las mujeres en su diversidad, ¿no?, desde mujeres jóvenes, mayores, etcétera, pero también cómo se incluye la interseccionalidad de trabajo con mujeres y hombres, con diferentes identidades sexuales, con diferentes orígenes, culturas, etcétera. Como decía, dentro de este marco me gustaría presentar las experiencias de movilidad que hemos presentado, pero para eso también quiero dar como un especial énfasis a cuál es el marco de la movilidad desde una perspectiva feminista, sobre todo que ahora que estamos en la AMB y que la AMB tiene mucho poder en decidir las políticas de movilidad de este territorio, ¿no? La movilidad en nuestro territorio y en muchos territorios ha sido también un ámbito muy masculinizado, y en el cual se llevan 4 décadas las feministas abogando porque se incluya la perspectiva de género en este tema, pero no ha calado lo suficiente. Sí cala en la recogida de datos, en varios territorios, como veremos, tenemos recogida de datos ya segregados por sexo, eso no quiere decir que lleve acompañado un análisis de género, pero los datos cuantitativos nos muestran en muchas partes del mundo que la movilidad cotidiana de las mujeres es más compleja, porque estamos haciendo triple presencia y moviéndonos entre diferentes esferas, pero también, a pesar de ser compleja, es más sostenible. Las mujeres nos movemos mayoritariamente a pie y en transporte público, y los hombres continúan moviéndose más en coche.
Y la movilidad de las mujeres es diversa, ¿no? Los desplazamientos se producen por mayor número de motivos, son desplazamientos poligonales, encadenamos más viajes, recorremos menos distancia en cada viaje porque para poder conciliar con todas estas actividades no nos movemos en distancias muy lejos de donde vivimos, ¿no? Pero independientemente de que nuestra movilidad es más compleja, más sostenible y más diversa, hay unos ciertos condicionantes y barreras que encontramos en nuestra movilidad del día a día, ¿no? Cómo la feminización de la pobreza impacta a nuestra movilidad, tanto en este territorio como en el territorio latinoamericano, que eso es un tema muy importante, ¿no? de accesibilidad económica a transporte público, cómo vivimos más pero en peores condiciones de vida y cuando en un espacio no está condicionado para una movilidad accesible y diversa, eso también condiciona la movilidad de las mujeres, las necesidades de conciliación, como he dicho, y cómo nos condiciona la violencia machista en movernos a diferentes horas del día y de la noche. En eso, las diferentes experiencias que hemos recogido las clasificamos en lo que nosotras entendemos que debería ser la movilidad desde una perspectiva feminista. Entendemos que debería ser una movilidad accesible y diversa, que responda a la diversidad de necesidades, ritmos, cuerpos, estados de salud y niveles económicos, ¿no? Centrando esa movilidad en el ir a pie y en el ir en transporte público, invirtiendo, realmente haciendo inversión pública en ese tipo de movilidad y no siguiendo invirtiendo en infraestructuras vinculadas al transporte privado o de mercaderías. Entendemos que ha de ser una movilidad cotidiana y cuidadora, donde los recorridos han de ser funcionalmente útiles, multimodales, que eso es un reto y continúa siendo un reto en nuestro territorio y en muchos territorios de combinar diferentes tipos de transporte y de movilidad, que ha de ser multiescalar y ha de apoyar las tareas del cuidado. Pues muchas veces en nuestros territorios y en los espacios de movilidad carecemos, por ejemplo, de un elemento básico y una reclamación feminista histórica, que es el acceso a baños públicos. Ha de ser una movilidad segura y libre, porque las violencias machistas y la percepción de miedo y seguridad continúan condicionando cómo nos movemos las mujeres. Las mujeres reducimos nuestra movilidad, nos movemos mucho durante el día, pero reducimos nuestra movilidad en la noche. Pero también la seguridad en su visión amplia. La seguridad entendida como seguridad vial, que fomente la autonomía de la infancia, de las personas mayores y de las personas con movilidad reducida. Y ha de ser una movilidad nocturna y festiva. Porque sí, porque la movilidad se ha centrado mayoritariamente en datos estadísticos y cuantitativos y sí, la gente nos movemos más de día. Pero ¿qué pasa con las personas que se mueven de noche? ¿Y qué pasa especialmente con las mujeres que se mueven de noche por razones de ocio, pero por razones también laborales, de cuidado, reproductivas? Que eso hablaremos un poquito también de una de las experiencias. Con este marco, me gustaría presentar algunas experiencias en el rato que me queda, ¿no? Primero un par de Latinoamérica y después algunas las que me dé tiempo del contexto del área metropolitana de Barcelona. Y también, visibilizar el trabajo, como decía Blanca al inicio, que las latinoamericanas han hecho, ¿no? Porque muchas veces en esta concepción, yo diría directamente, no colonial, racista, ¿no? De que los países del sur van por atrás, ¿no? Se invisibiliza lo que hace, ¿no? Entonces poner en valor trabajo como el que hemos visto en la primera mesa, pero también en Ciudad de México, que llevan muchísimos años, como Ana también podría explicar, trabajando este tema y que se lo han tomado mucho en serio. Entonces han hecho trabajo de diagnóstico y vieron que uno de los lugares donde las mujeres tenían más barreras era en el transporte público y en temas de movilidad en la Ciudad de México. Entonces se viene haciendo todo un trabajo que ha culminado en un recién plan estratégico de género y movilidad en el 2019, después de haber hecho un diagnóstico donde se han implicado muchos actores, desde las personas que se mueven por la ciudad hasta los gestores de movilidad, administración pública, los agresores, ¿no? Y hasta las personas que trabajan en el transporte público, ¿no? No se ven muy bien las gráficas, pero las estadísticas de movilidad son muy similares a nuestro contexto. Las mujeres se mueven sobre todo en transporte público a pie y además la mayoría de sus movimientos son también relacionados con la movilidad del cuidado, que erróneamente en el contexto del área metropolitana le hablamos de la movilidad personal, escondiendo que el cuidado está ahí dentro y que lo hacemos mayoritariamente las mujeres.
Aquí en este plan estratégico yo creo que podríamos decir que hay plan para trabajar tanto la movilidad segura y libre, ¿no? Porque hay todo un abordaje de las violencias machistas en temas de crear infraestructuras seguras y de vigilancia, capacitación y sensibilización y a prevención a todos los agentes en movilidad. También hay una línea muy de apuntar al agresor que hace el tipo de agresiones en el transporte público, todo el tema de protocolos, pero también están trabajando en la línea de la movilidad cotidiana y cuidadora, ¿no? Entonces, en cómo pensar el sistema de movilidad de la Ciudad de México, pensando en las infraestructuras públicas para que atiendan las necesidades específicas de viaje de las mujeres, priorizando las que viajan por razones de cuidado, ¿no? El segundo caso, los apunto, luego ahí se puede debatir más, pero los apunto. El segundo caso estaría en la ciudad de Quito, en Ecuador, donde también a través del programa de Ciudades Seguras para las Mujeres se empezó a trabajar el tema de transporte y movilidad. Una de las cosas que se empezó a hacer es el rediseño de las paradas de autobús para garantizar la seguridad de las mujeres, que también ahora estamos en la área metropolitana de Barcelona tomando ejemplos de Latinoamérica y de Canadá en relación a las paradas de autobús. Formación en cuestiones de género a personal de empresa municipal y de transportes. Luego la creación de unas cabinas que se llaman Cuéntame, que es de atención y apoyo a las personas que han sufrido acoso en el transporte, donde te puedes dirigir para denunciar y para hacer un seguimiento de lo que ha pasado. Y la que, quiero explicar un poco más es la campaña de Bájale el acoso, que empezó en el autobús de Quito, pero ahora también se ha extendido al metro. Y básicamente puedes textear, si te están agrediendo sexualmente en el transporte público, puedes enviar un texto a un número diciendo acoso y se activa el altavoz diciendo que hay un acosador en el transporte público. Y ahí se activa todo un mecanismo. Dice que desde que hacen esta campaña los episodios de violencia sexual se redujeron en un 34,5% y en los 22 primeros meses de aplicación se recibieron unos 2.900 reportes. En 74 casos intervino la Fiscalía y 23 agresores han sido sentenciados con privación de libertad con condenas entre 1 año y 9 años de prisión, para que veáis la magnitud de las agresiones. Esto también pasa en Cataluña. A lo mejor hoy no me da tiempo de decirlo, pero en todo el trabajo que hacemos de marchas exploratorias y en los protocolos de atención a violencias en espacios públicos y espacio de ocio, cuando se hacen encuestas, más de la mitad de las mujeres han vivido una agresión sexual en el espacio público y el 25% de las agresiones pasan en el transporte público. Lo digo porque también, para matizar que esto no pasa solo en América Latina. Venimos para acá, área metropolitana, aunque queremos dar visibilidad sobre todo al municipio más pequeño, algunos proyectos que se han hecho con perspectiva de género. En Barcelona. Barcelona aprueba en 2017 la medida de urbanismo con perspectiva de género y uno de los proyectos estrellas participativos urbanísticos donde se ha integrado la perspectiva de género es el proceso participativo de los ejes transversales de Avenida Meridiana. Como sabéis, Avenida Meridiana es una de las grandes ejes de Barcelona de entrada de tráfico, que se llama avenida, pero que ha funcionado históricamente como una autopista y que atraviesa barrios históricamente obreros de la ciudad. Entonces, hicimos un proceso participativo para integrar esta perspectiva de género. ¿Y qué significa? No hicimos solo trabajo con mujeres. Nosotras lo que hicimos es trabajar, intentar rediseñar los ejes transversales de Avenida Meridiana, estos 4 ejes que están en el mapa, haciendo una agrupación agrupando los barrios en 3 grupos y poniendo en el análisis, en el diagnóstico y las propuestas que salían a través de la participación la vida cotidiana en el centro y cómo podíamos mejorar esos ejes transversales para que Meridiana no fuera una barrera física y un tema de seguridad en todos sus niveles, ¿no? Se hicieron, participaron más de 700 personas en todo el proceso. Se hizo todo trabajo a nivel transversal, desde con infancia, con escuelas, con jóvenes, adolescentes, gente mayor, mujeres, movimiento vecinal, comercial, etcétera. Y se trabajaron diferentes líneas estratégicas para que incorporarían para incorporar en los ejes transversales
de la mejora de la meridiana. Bueno, entre ellos también temas de seguridad, evidentemente temas de movilidad y de cómo mejorar la movilidad entre los barrios y cómo mejorar el cruzar la meridiana, ¿no? Porque, bueno, este es un mapa resumen, ¿no?, que habla, por ejemplo, de los pasos fantasma que la gente hace en meridiana, donde no hay semáforo, lo cual es arriesgarse la vida para que te atropellen, ¿no?, y donde la gente identificaba que se tendrían que mejorar los pasos. Como resumen, este es la reforma en uno de los tramos ha empezado, ¿no?, y esta es una fotografía de uno de los tramos en que ha empezado, donde se ve que quien conoce esa zona, ¿no?, que realmente ha mejorado mucho como la permeabilidad y la conexión entre un barrio y el otro. Me quedan un minuto, entonces no voy a explicar mucho, pero bueno, hemos hecho también temas de caminos escolares en Prat de Llobregat con una perspectiva de género, porque los caminos escolares por sí no tienen una perspectiva de género. Entonces, ¿qué quiere decir tener la perspectiva de género en el centro? Pensar en el tema de la seguridad vial desde una perspectiva del cuidado y de la autonomía, promocionando la autonomía de los niños y niñas a través de la participación activa de toda la comunidad educadora, familias, infancia, profesorado, bueno, escuelas, pero también la comunidad vecinal, ¿vale? Y fomentando eso, la autonomía de las personas, para que si los niños y niñas tienen autonomía para la escuela, las mujeres que continúan siendo mayoritariamente cuidadoras también tengan autonomía para hacer otros tipos de actividades, y para hablar de este término de vigilancia y de cuidar que va más allá de la familia, porque para llegar a una ciudad feminista hemos de colectivizar y hacer públicos los cuidados y no solo dejarlos en el sí de la familia. Por último, muy rápido, pero me voy a pasar, pero siempre me quedo aquí y no lo explico. Quiero visibilizar el trabajo de la movilidad nocturna y festiva, y nocturna, segura y libre, que es un trabajo de investigación y acción participativa feminista que realizamos con 24 mujeres trabajadoras y 5 organizaciones feministas que dan apoyo a mujeres trabajadoras de noche en el área metropolitana de Barcelona. Fue un trabajo donde la Administración luego recibió los resultados y se está implementando algunas de las recomendaciones que sale, pero un trabajo donde se le dio visibilidad y voz a las mujeres más invisibles, que son las mujeres trabajadoras de noche, que muchas veces trabajan, bueno, son las que cuidan la ciudad, porque eran trabajadoras de la limpieza en el Hospital de Bellvitge, en la vía pública en Barcelona, en el aeropuerto, trabajadoras sexuales, personas que trabajan en geriátricos, policías locales y personas que trabajan en el Centro de Emergencias Sociales de Barcelona. A través de este trabajo salieron diferentes temas que permean el trabajo nocturno y que permiten analizar y poner el foco en que también hemos de planificar la movilidad nocturna, porque las personas que trabajan de noche se enfrentan a ciertos problemas, ¿no? Porque cuando salen de noche a las 5, entre 5 y 7 de la mañana, no hay suficiente frecuencia de transporte, tienen largas esperas en distancias geográficas muy cortas, que en 10 minutos llegarías a tu casa, tardan 1 hora y media en moverse, por ejemplo, desde el Hospital de Bellvitge hasta Sant Joan d'Espí. En esperas, en paradas de autobuses que no están equipadas, que no están iluminadas, y con eso totalmente cruzado con el tema de la percepción de miedo y seguridad, porque se enfrentan de manera diaria a situaciones de acoso y de agresiones sexuales debido a la sociedad machista que aún vivimos, a cómo están diseñadas ciertas infraestructuras de movilidad, como los pasos soterrados, como el de Gran Vía, que conecta la zona sanitaria del Bellvitge con la otra parte del centro sociosanitario, donde ha habido agresiones sexuales documentadas por área metropolitana, por el ayuntamiento, etcétera, y con el cual no se han hecho nada en los últimos 20 años, pero también cuando se mezcla la movilidad de las personas que vuelven de noche con las personas que vuelven de fiesta, ¿no? Entonces ahí es donde las nocturnas, yo siempre digo, se juntan con las noctámbulas, ¿no? Que es otro proyecto que trabaja con mujeres jóvenes que se mueven de noche por ocio. Bueno, estas son algunas de las experiencias, como decir, a veces los proyectos que vienen de abajo, que bien se hacen con la participación activa de las mujeres, que son las expertas de algunos temas, ¿no?
en este parte del trabajo nocturno, también cala en las administraciones y en las instituciones. Y solo cerrar que una de las experiencias que incluirá el mapeo es una auditoría de seguridad con perspectiva de género que estamos cerrando con Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña, que hemos hecho en 4 estaciones, porque a raíz de presentar los resultados de nocturnas se interesaron en mejorar la percepción de seguridad en el entorno de las estaciones y su interior, los vestíbulos, las andanas y los conectores. Y aquí lo dejaría y ya me he pasado. Muchas gracias. Sara, muchas gracias. Me parece que mejor que cambiemos de lugar. Bueno, muy buenos días a todos. Decir que desde el IMSOL estamos encantados en participar de esta jornada y ponernos a explicar nuestra experiencia. Decir también que el departamento técnico del IMSOL, que es el que más o menos soy el responsable, está formado por 14 personas, de las cuales 6 son técnicos, 2 son, digamos, delineantes y otros 6 son administrativos, y que cada uno de estos grupos es paritario, con lo cual, digamos que esto de la perspectiva de género nos lo tomamos en serio desde el principio. Tengo que decir también que fue a raíz de mi asistencia en el año aproximadamente 2008 a la Bienal de Vivienda de Córdoba, en Argentina, que tuve la oportunidad de escuchar a la señora Ana Bofill, a la señora Ana Falú, por primera vez en mi vida, de lo que era la perspectiva de género y la vivienda con perspectiva de género, y que, como antes se decía, pues caló hondo, porque realmente me impactó en aquella época. Es decir, que siento como si estuviera siendo examinado, porque en aquella ocasión me limité a exponer lo que desde el área metropolitana promovíamos, que era vivienda social de calidad, etcétera, etcétera, pero que no pudimos incorporar esta visión en nuestra producción, y que espero que esté a la altura. Dicho esto, nosotros gestionamos vivienda en el área metropolitana, lo hacemos a través de concursos, son concursos públicos que intentamos que sean democráticos, y que entre los cuales, digamos, el enunciado sería este. Les pedimos a los arquitectos que reduzcan la demanda, que dependan mínimamente del mantenimiento posterior, que reduzcan la huella ecológica y que incorporen materiales sanos y saludables, que las viviendas sean flexibles, que se ajusten a las necesidades cambiantes, tanto sociales como tecnológicas, que sean adaptables, es decir, que puedan albergar usos y funciones sociales diversas sin modificaciones de los espacios, y sobre todo, y aquí yo creo que está, digamos, el kit de la cuestión, que sean inclusivos y diseñados con perspectiva de género, es decir, que rompan con las jerarquías espaciales y la repartición tradicional de roles y de poder, que incorporen la diversidad de usos requeridos en las distintas etapas de la vida, incorporando o considerando las tascas de las curas, tener en cuenta los espacios de almacenamiento, así como los necesarios para la cadena de ropa, alimentación, basura, reciclaje, y generar espacios comunitarios seguros e inclusivos, evitando rincones, sin visibilidad, etcétera, etcétera. Tengo que decir también que Saida Mouchi nos ayudó en el diseño de las bases, por esto creemos que están tan bien. Tengo que decir también que, en la línea de que sean concursos democráticos, una de las cosas que nos pasaba es que tradicionalmente podían acceder a estos concursos gente que tenía mucha experiencia, y en general no tiene por qué ser así, pero gente que tiene mucha experiencia también tiene muchos prejuicios. Nosotros queríamos que los que pudieran participar fueran todos, y los finalistas, que son los que remuneramos en la segunda vuelta, fueran los clasificados por las propias propuestas, no por lo que habían hecho con anterioridad. Esto significa que se puede presentar todo el mundo, que pedimos un DIN A3 con una propuesta de idea, y que en base a esa propuesta, que es absolutamente anónima y que es conceptual, nosotros seleccionamos 5 propuestas que, en base a todos los criterios que hemos dicho antes o a las ideas, seleccionamos 5 finalistas que son remunerados con 4.000 euros, que les demandamos que produzcan 2 DIN A2s, y de allí sale el ganador o ganadora. El jurado tiende a la paridad también, está formado también por siempre como mínimo 2 miembros del Colegio de Arquitectos y un miembro del ayuntamiento donde producimos la vivienda. No hay requisitos de solvencia económica, como he dicho, y tampoco hay baja económica, que es otra cosa que nos parece importante porque primamos la calidad. Dicho esto, yo os explicaré algunos de los ejemplos que salen a raíz de este enunciado, que creo que son muy interesantes
y que tengo la sensación que están empezando a cambiar cosas también entre las administraciones, no solo por las propuestas a las que los arquitectos se fijan, sino porque las propias administraciones también ven que esto está dando unos resultados, digamos, innovadores y con un cierto interés. Este es un edificio en Cornellà de Llobregat, en una zona densa, donde antes había el antiguo cine Pisa, que se demolió hace un par de veranos y que tiene que ver con la vida sentimental de las parejas, como decía Amadeo Iglesias, el gerente, en una conferencia reciente, con las parejas de los años 70-80, porque era un cine de referencia. Este es un edificio que a nivel de ciudad, digamos, a nivel geométrico no podía decir mucho porque venía configurado, es decir, el planeamiento delimitaba la geometría exterior y también nos obligaba a disponer un patio de, me parece que son 15 por 25, 35 en el interior. Esta es la parcela de 50 por 40, patio de 15 por 25. Por tanto, esto era bases del concurso, planeamiento, y esta es la propuesta que nos hacen el equipo ganador, que es un proyecto redactado por Peris Toral, que también son paritarios, Marta Peris y José Toral, que son un equipo que se dedican fundamentalmente a la vivienda y que es un equipo maravilloso, que lo que hacen es dividir el espacio disponible en celdas de 360 por 360, disponiendo los núcleos húmedos en el interior de la franja central y haciendo que las viviendas siempre den al exterior o al interior. El 360 por 360 no es casual, esto viene de la cocina de Frankfurt, año 1926, Margaret Schluter-Lihotzky. La señora de las cocinas. La señora de las cocinas, que abrió la visión en términos de flexibilidad de las cocinas, y también para los arquitectos Le Corbusier, Le Petit Cabanon tenía estas dimensiones, con lo cual es un módulo que la flexibilidad o adaptabilidad está bastante contrastada. Entre los valores del proyecto, como os he dicho, núcleos húmedos, todas las viviendas tenían que ser pasantes, porque nosotros, otra de nuestras características es que tenemos pocos recursos económicos, con lo cual tenemos que tirar bastante de los digamos, mecanismos de sostenibilidad pasivos, por lo tanto la ventilación cruzada es fundamental. Y añadía también un concepto que para nosotros era nuevo, que es el concepto de que la estructura sea conformadora del espacio, y no solo eso, sino que se atrevía con una estructura de madera, pero que era absolutamente, digamos, geométrico. Estas son las primeras imágenes del concurso. El patio central nos proponen cubierto como espacio de atrio, digamos, a nivel sostenible, es decir, esto en verano se puede abrir, con lo cual garantizamos la ventilación cruzada, en invierno puede estar cerrado y esto nos permite que las viviendas puedan intercambiar energía con el interior o con el exterior, con lo cual ampliamos el campo de utilización. Estas serían otras imágenes. En planta baja, después os explicaré un poco cómo está en el entorno, porque después se les encargó el proyecto de urbanización. En planta baja, digamos, se accede a través de un patio central, es un edificio que tiene un equipamiento y un local comercial y un equipamiento. El local comercial son unos 600 metros y el equipamiento son cerca de 1.500. Va a ser un equipamiento, digamos, va a ser un cine, como recuerdo a lo que había habido con anterioridad. Otra de las cosas creo que interesantes es que al edificio se accede desde el patio central, que nos permitimos el lujo de que sea jardinado, es decir, a través de este porche accedemos aquí y desde aquí tenemos 4 núcleos que dan servicio a las distintas viviendas. Esta sería una imagen virtual de lo que sería el acceso desde el exterior. Y esta es una sección del edificio, es decir, es un edificio que intenta producir el mínimo parking posible para afectar lo mínimo posible la excavación. Es un edificio donde el corazón es el patio, al que dan todas las viviendas, que además infiltra agua al terreno, al que se producen los accesos a las viviendas, y que en invierno tiene un comportamiento y en verano tiene otro comportamiento. Es un edificio que también por planeamiento en esta parte del edificio, dado que se encuentran edificaciones de menor altura, baja, y esto se aprovecha para producir aquí una cubierta comunitaria que favorezca los usos comunitarios. Esta sería una imagen del acceso. Esta sería la planta de la vivienda. Entonces, para que entendáis el funcionamiento de una forma fácil, hay una nueva aportación, que es que cada núcleo de comunicación vertical se encuentra en las esquinas, que es el sitio más difícil digamos, de resolver. Desde este núcleo, a la mitad de las viviendas, se accede desde este espacio de aquí. Es decir, esto de aquí no es una corrala, sino que es
un prevestíbulo de la vivienda, es decir, la vivienda se accede desde un jardín de invierno, que digamos, es decir, cuando uno vive en una vivienda unifamiliar, accede a su jardín y desde su jardín accede a la vivienda, con lo cual yo creo que también es una pequeña aportación a las viviendas. Hay algunas otras que se accede desde este espacio, pero las que tienen mayor interés son estas de aquí. La vivienda tipo está formada por 6 unidades, estas de aquí, como os decía, cada una de ellas tiene 2 jardines. Después veremos un poco más de detalle la vivienda y esta sería la última planta que tiene este espacio de aquí. Aquí la voluntad del proyecto era que esto sí que fuera una corrala y desde aquí se accediera a esta vivienda que pudiera dar servicio a estos usos comunitarios o más de convivencia. Esta sería la planta de la vivienda. El acceso se produciría desde este espacio de aquí, y entonces lo que le llamamos el vestíbulo de la vivienda es este jardín de invierno que daría al patio interior, y desde aquí se accede a 6 módulos desjerarquizados, democráticos, de la misma dimensión, que resuelven de forma funcional la vivienda. ¿Cuáles creemos que son las virtudes? Bueno, en primer lugar, la versatilidad de estos espacios que permiten la múltiple disposición de las camas, si es que son camas. En segundo lugar, esta es una vivienda que tiene 70 y pocos metros, 70 para ser exactos. Otra de las ventajas que tiene es que como nosotros necesitamos que las viviendas sean pequeñas, porque entonces el coste es menor, porque nosotros comercializamos superficie útil. Entonces, al carecer de cualquier tipo de pasillos, todos los espacios están maximizados. Otra de las virtudes es que 70 metros puede ser una vivienda de 2 dormitorios generosos. En este caso, podemos tener 2 dormitorios o podemos tener 3, que para nosotros se concibe como si fuera la habitación plus. Es decir, esto funciona muy bien como, digamos, estar, comedor, cocina y habitación, pero también puede ser un espacio de multiusos, comedor, cocina y espacio de estar, con 2 habitaciones, que nos permite también, por ejemplo, desde el jardín interior que os he explicado, acceder directamente a este espacio, que en vez de ser una habitación podría ser un espacio de trabajo, digamos, para profesionales con dificultades en el acceso laboral, como los arquitectos, por ejemplo. En este espacio central tenemos la cocina, que permite ser ampliada con estos módulos que tiene aquí, y aquí, digamos, concentraríamos el espacio húmedo, digamos, lo que sería lavadero, que sería aprovechable, es decir, cualquiera de estas habitaciones entendemos que puede ser aprovechada como habitación plus, etcétera, etcétera. Per aquí. Se accede al jardín de invierno, que sería el balcón que da al patio interior, y desde aquí se accedería normalmente a este espacio de aquí. Pero todo esto es versátil, es decir, lo que hemos hecho es resolver las instalaciones de modo que estas piezas puedan ser intercambiables, es decir, que aquí pueda haber la sala y que esta pueda ser otra estancia distinta de la propia sala, con lo cual son 6 piezas que tienden a ser bastante indiferenciadas. Bueno, en términos de madera esto no ha sido nada fácil, bueno, de hecho nada ha sido nada fácil porque igual que alguien ha preguntado por dónde se entra, es verdad que las primeras preguntas es ¿dónde está el recibidor? Pues bueno, esta vivienda no tiene recibidor, es decir, esto hay que dar un paso adelante, que es la dificultad que tienen estos proyectos. En términos, digamos, técnicos y de materiales ha sido muy complicado porque nos hemos atrevido a hacer el edificio más grande de España en madera, con lo cual, en un edificio que va a costar 800 euros el metro cuadrado de PEC, que es un muy bajo coste, hacerlo en madera significa que hay que ser muy listo, y los arquitectos lo son, entonces hay que estudiar cada uno de los parámetros de este edificio, está muy bien estudiado, con lo cual los 2 jardines aquí compensan los momentos, que nos permite reducir el grosor del forjado, y también trabajar muy bien tanto temas acústicos que son muy complejos en madera como de incendios. Estos serían imágenes del concurso de las viviendas que se pretenden, es decir, en madera, con estos espacios cruzados, versátiles, etcétera, etcétera, y polifuncionales. En términos estructurales, lo que os explicaba de la estructura de madera, esto al final ha acabado siendo, por temas de coste y de incendios, no puede ser una estructura, como habíais visto, de cruces, porque como tiene que ser protegida al fuego 90 minutos, significa que cada una de las paredes tiene que ir protegida con materiales contra incendios, con lo cual hemos acabado con pilares y jacenas de madera, pero igualmente el proyecto está muy bien. Estas imágenes exteriores, algunas imágenes interiores, y esto ha acabado con el encargo también del entorno del proyecto de urbanización, que está muy ligado a la parte interior, y que la voluntad sería que este espacio interior pudiera estar abierto y cerrado en determinados momentos del día y la noche.
imágenes de los espacios de la urbanización proyectada en estos momentos. Este es un edificio que se encuentra en esta fase y que en la próxima jornada que hagamos podemos ir a verlo. Y que estamos muy ilusionados en poder construir. Bueno, este es un pequeño vídeo que prepararon los arquitectos para que entendáis un poco mejor la concepción del edificio. Súper, ¿Tiene espacios comunes? Sí. Bueno, no nos quedamos aquí, sino que intentamos siempre aprender un poco de lo que nos pasa, y en el año 2011 hicimos un edificio que era muy parecido, donde, bueno, yo creo que la evolución de la tipología salta a la vista, con lo cual yo creo que da por buenos las bases que hemos generado entre todos. Me gustaría explicaros muchos proyectos, no me va a dar tiempo. Sí. ¿Los cuadraditos centrales cómo ventilan? Ventilan a través de los cuadraditos perimetrales, es decir, si este espacio de aquí es mayor que 1,60 m, se considera que la cocina ventila a través de estos espacios. Por tanto, ya sea al exterior o al interior, ventila. Es decir, la vivienda tipo, que es esta de aquí, la vivienda tipo, que es esta de aquí, esto es un espacio, esto es un ancho mayor a 1,60 m, con lo cual esto es un estar comedor a esta zona de aquí, o es un estar comedor a esta zona de aquí. Por tanto, esto es un espacio continuo. Bueno, me gustaría explicaros por lo menos algún otro proyecto para que veáis que esto no es, digamos, casual. En Gavà acabamos de construir un edificio de 143 viviendas y vamos a empezar uno en esta parcela de aquí. Son, en este caso, 135 viviendas, formadas por 4 bloques alrededor de un espacio que también es comunitario. Una de las primeras ideas es la misma que en el anterior, es decir, al edificio, a las viviendas no se accede desde el exterior, se accede desde el interior para potenciar este espacio comunitario. Por tanto, se accedería desde este punto de aquí, desde este punto de aquí, desde este punto de aquí. Desde las plantas bajas accedemos a los diferentes núcleos, y también hay un local comercial para los servicios que se puedan necesitar. Bueno, a nivel urbano es un edificio que lo que pretende es generar un patio interior, que también sea un patio intercambiador energético con las distintas viviendas, y a nivel exterior es un edificio que da la vuelta, es decir, no tiene distintas fachadas, distintos frentes, sino que todas las piezas siempre van dando la vuelta, de manera que las viviendas aprovechan al máximo pues, el clima favorable que tenemos en estas latitudes. Y en cambio en el interior, un patio que, como en el ejercicio anterior, se abre y se cierra, por lo tanto permite distintos comportamientos en invierno y en verano. Yo creo que uno de los temas importantes de este edificio es un poco también la planta, digamos, tipológica. En este caso son núcleos de 4 viviendas. Estos núcleos lo que nos generan normalmente es que tengamos viviendas que nosotros las llamamos pasilleras, ¿no? La vivienda pasillera es una vivienda que tienes un pasillo y vas teniendo estancias. En este caso hay un avance que creo que es la vivienda pasillera. El pasillo se convierte en un espacio de 1,60 m, que es esta dimensión que normativamente permite juntar espacios, y que al mismo tiempo es una dimensión que creemos bastante buena para que sea multifuncional, es decir, que no sea un pasillo que solo sea un pasillo, sino que permita descansar, estudiar, tender la ropa, lavar, escuchar música, hacer los deberes, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de un espacio, digamos, que tiene carácter de galería, ¿vale? Y que da servicio a 5 piezas también indiferenciadas, o que tienden a indiferenciarse, que son las distintas estancias, que permiten también, con algún tipo de vestíbulo, que en la situación inicial tengamos este tipo de pieza versátil que permita el trabajo. Por si esto fuera poco, estas mismas aberturas de 1,60 m que tienes aquí las tenemos afuera, con lo cual cada vivienda dispone de una terraza como esta que vemos aquí, con lo que nos permitiría prácticamente que estas estancias estuvieran entre 2 espacios, digamos, prácticamente semi-exteriores. En este caso, hablando como antes, digamos, la cocina aquí ventilaría directamente el exterior, aquí tenemos la sala, pero podríamos considerar que la cocina-sala podría ser todo esto de aquí, ¿no? O si lo abrimos todo, pues prácticamente podríamos tener una vivienda que fuera todo cocina-sala, depende del uso que necesitemos. Por lo tanto, creemos que son viviendas tremendamente adaptables. En este caso, sí que segregamos
el espacio de lavabo del espacio más higiénico para, digamos, compatibilizar el uso de distintas personas en distintos momentos. Bueno, a mí me gustaría que vierais un poco las imágenes, es decir, esta sería una imagen de las estancias centrales, que vemos el espacio exterior de terraza y el espacio interior de galería, y esta sería una imagen de este, digamos, pasillo que no es pasillo, que es el espacio de expansión de las viviendas. ¿Vale? Si lo comparamos con las tipologías anteriores, que eran más, digamos, pasilleras, donde respondíamos más a las normativas de habitación de 6, habitación de 8, habitación de 10, doble conyugal y esas cosas de las normativas, pues aquí tenemos el salto que hemos dado en estos 5 años. Se me ha acabado el tiempo, pero os paso muy rápido que esto no es una broma, sino que ha venido para quedarse y que estamos yendo hacia aquí, ¿vale? Con esta tipología de viviendas y estos espacios intermedios, que yo creo que son un aporte a... esto es en Sant Just Desvern, ¿vale? Con espacio también central, con una tipología de vivienda muy abierta hacia las esquinas, con grandes terrazas, con grandes dormitorios. O en Sant Feliu de Llobregat, con un edificio que tiene un bajo, que es un equipamiento y un local comercial, y con una tipología que también es muy interesante, que son en este caso unos escasos 60 metros, que está formada por una cocina, por un espacio de estar, y en este caso tenemos hasta tres dormitorios en una vivienda de 60 metros cuadrados útiles, que es muy pequeña, pero que nos permite ser cocina, comedor y estar, o lo que nosotros queramos, porque tenemos aquí 5 piezas indiferenciadas que dan respuesta a lo que solicitamos. En fin, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, hola a todas y todos, es un placer estar acá. No es mi primera vez en el área metropolitana de Barcelona y creo que esta vez se potencia aquellas cosas que vinimos a discutir hace 10 años y que ahora muy bien Josep María Borrell recordó y da mucha alegría, ¿no? Da mucha alegría porque estamos, y vuelvo a insistir, en una épica, en unos momentos muy distintos, tan distintos, que nos permite cosechar. Estamos cosechando el trabajo de décadas de muchas personas, ¿sí? De un trabajo que yo quiero siempre significar como un trabajo colectivo, como un trabajo de solidaridades, de mucha generosidad. Y decir que las mujeres hemos impulsado una agenda radical. Las mujeres hemos sido implacables, absolutamente implacables en la defensa de los derechos humanos, pero no solo. Sí, ejemplo de ello nuestras madres de Plaza de Mayo. No solo, hemos sido implacables en colocar en el centro de la agenda del desarrollo el tema de la inclusión, el tema de la diversidad. Creo que cuando planteamos qué es el urbanismo feminista, y voy a tratar de volver a ello para la pregunta que planteó Dolors con mucha justeza, porque es una pregunta que se repite permanentemente, es decir que nosotros hemos contribuido desde esta reflexión teórica, política, a instalar temas nuevos en la agenda del desarrollo, en la agenda social. Desde ese lugar, las feministas, y lo voy a decir de esta manera, con mucho orgullo, hemos colocado en el centro de la agenda el desarrollo de todos y de todas. No es un tema de mujeres, ya lo han dicho antes. Una mujer en un lugar de poder no dice nada. Nada, absolutamente nada. Tenemos ejemplos agotadores en la historia de la humanidad, ¿no? Las mujeres que están comprometidas con la agenda de los derechos humanos y con la agenda de los derechos de todas y todos son las mujeres que van empujando los bordes de la democracia y que tienen un compromiso con la agenda feminista. Y esto no es un privilegio de mujeres. Hay también hombres democráticos. Lo que sucede que cuesta a veces mucho más convencer
a las propias mujeres de la importancia del compromiso con esta agenda que tiene que ver con nuestras vivencias y nuestros derechos. A ver si puedo... Ahí está. Bueno, agradecer, ¿no? Agradecer al área metropolitana de Barcelona, agradecer a mis colegas de PUNCIS, agradecer al grupo y al equipo de trabajo del Centro de Intercambios y Servicios de Argentina, del cual soy su directora ejecutiva, agradecer todas las contribuciones que hacen que podamos estar en este punto de la reflexión, a Silvana Pisano, a Zaida Muxía, a las mujeres de la Red Mujer y Hábitat, a la Articulación Feminista Mercosur, a tantas que no nombro porque es imposible, que hacen a esta reflexión y a estos momentos que estamos hoy. Y decir lo que ya se ha dicho acá, pero reafirmarlo, que la convivencia en la ciudad para hombres y mujeres se vinculan a las experiencias de nuestra vida cotidiana. Y este es el primer punto de reconocimiento de la agenda feminista. Hombres y mujeres somos diferentes, nos construimos diferentes, tenemos roles diferentes y esto hace que percibamos y vivamos los espacios de manera diferente. Pero no solo es que nosotras y nosotros vivimos los espacios de manera diferente y cada espacio, cada tipología va a definir una huella de esa vida cotidiana, sino que el espacio, como ya lo dijo Doreen Massey, la Ana Bofill y tantas en la historia de la construcción del urbanismo feminista, el espacio va a reproducir, y a ver si puedo explicar este concepto, esas formas que tienen que ver con diferenciar a hombres y mujeres. Y lo más significativo de esto ha sido la utopía de la modernidad. La utopía de la modernidad, y a mí me ha tocado vivir cuando Naciones Unidas 4 años y medio en Brasilia. Podría escribir varios libros sobre Brasilia, de verdad. Podría estar horas hablando con ustedes de Brasilia, ¿sí? Y de decir por qué esa utopía de la... Y lo voy a sintetizar así. Un día yo estaba en mi oficina y llega un estudiante de arquitectura, ya arquitecto, acabado de recibir, que empezaba su tesis de maestría y venía a verme porque quería que dirigiera su tesis de maestría. Este joven arquitecto negro me dice, quiero trabajar sobre el color de Brasilia. Y yo le dije, pero yo de esos temas no sé nada. No puedo ayudarte. Vas a tener que buscar otro especialista en esto, otra persona que sepa. No, es que yo quiero hablar del color de las personas en Brasilia, de cómo Brasilia está teñida de racialidad, de cómo Brasilia está teñida de desigualdad, de cómo las ciudades satélites de Brasilia, y estoy hablando de una gran área metropolitana, las ciudades satélites de Brasilia, aquellas que se conformaron con los obreros y las obreras que fueron a construir la utopía de la modernidad, tenían un diseño y una vitalidad que la propia capital federal, la cuna de la modernidad, no lograba adquirir. Podríamos hablar ahora, pero lo vamos a dejar acá, ¿no? En honor al tiempo. Y yo, como les decía, y me encantó lo que dijo Silvana, es político. Situarse desde América Latina es político. Y es político porque nuestra realidad como latinoamericanos es esto, es la desigualdad. Y ahí pienso de nuevo en las propuestas del tren subterráneo. Y pienso en las heridas urbanas que son las circunvalaciones, las grandes avenidas, los trenes que atraviesan y que dividen las ciudades en las ciudades de los que tienen más y de los que tienen menos. Suturar estas áreas metropolitanas, volver a tejer la trama urbana, volver a reparar esas desigualdades implica un compromiso desde lo político e implica una mirada feminista. Una mirada. El feminismo, como decía hace poco en mi campaña por vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, decía, el feminismo es integrar, es inclusión. El feminismo no habla solo de nosotras las mujeres. El feminismo habla de la inclusión social, de la inclusión territorial.
Entonces, esto nos interesa. Estas obscenidades de diferencias entre la riqueza y la pobreza que también empiezan a darse en este norte del mundo. Y ustedes lo saben muy bien. ¿Cómo suturamos en las áreas metropolitanas de esta Barcelona rica, maravillosa, ciudad que todos amamos venir y vivir, como dice una revista argentina, Barcelona, la ciudad en la que todos quieren vivir, ¿no? Es así, ¿no? Es una ciudad maravillosa. Pero la ciudad de Barcelona tiene una gran área metropolitana que ofrece distancias y desigualdades que también hay que suturar, que también hay que poner en el centro de la agenda. Entonces, de estos temas queremos hablar. Queremos hablar de las mujeres, de dónde están las mujeres en la ciudad. Pero para hablar entonces del urbanismo feminista, nosotros tenemos, y yo siempre digo que esto es una categoría teórica y política. Y es teórica porque necesitamos argumentar, necesitamos conocer, necesitamos convencer. Yo querría convencer a toda esta audiencia, cuando se vaya de aquí, a mí me gustaría que por lo menos el 20% de esta audiencia salga convencida de que hay que ponerse estos lentes de otro color para mirar una realidad que es mucho más compleja, mucho más inasible de lo que imaginamos y creemos percibir. Entonces, decir que en esta construcción de la argumentación teórica la necesitamos para poder incidir en lo político, porque lo político es la capacidad de transformar. Y lo que nos interesa es transformar todo esto que no nos gusta, ¿sí? Entonces, para ello, ¿qué es el urbanismo feminista? Conocer. ¿Quiénes son las mujeres y dónde están? ¿Cómo es la sociedad del área metropolitana de Barcelona? ¿Cuáles son los cambios sociodemográficos que se han producido? ¿Cómo son los hogares? ¿Cómo está constituida esa población? ¿Cuántos migrantes, cuántos refugiados? ¿Cuántos vienen de otras culturas, de otras religiones? ¿Qué demandas distintas tienen? ¿Qué tipos de hogares? ¿Cómo es la división sexual del trabajo? Necesitamos conocer el uso del tiempo, el uso del espacio. No podremos hacer una planificación, querida gente, si no conocemos estos vectores que hacen a la vida cotidiana de las personas. El uso del tiempo, la división sexual del trabajo, la participación económica, el trabajo reproductivo no visibilizado y no pago, el trabajo productivo, dónde se ubican las mujeres, en general dónde están trabajando, por qué son las mujeres las que más buscan trabajo, por qué son las mujeres las que tienen trabajo de medio tiempo. Gran conquista, ojo, no es todo para criticar y para demoler, no, es para mirar, para interrogarnos, para preguntarnos. Porque cuando nos preguntamos sobre estas cuestiones vamos a poder encontrar algunas respuestas que interpelen esas formas de planificar. El tema de la violencia, las injusticias territoriales. Venimos hace un tiempo trabajando sobre las injusticias territoriales. Nosotros en este proyecto que nos está apoyando el área metropolitana de Barcelona, vamos a tener 3 grandes productos que los vamos a compartir con todos ustedes, con todas ustedes. Un primer producto que es un mapeo de experiencias que estuvo a cargo de Punsis y Sixa y del cual parcialmente ha dado cuenta Sara. Un documento conceptual que recoge estos debates y estos temas que lo van a tener también con ustedes. Y una capacitación online a la cual los invitamos y las invitamos a participar. Estos productos son como para abrir estos temas, para decir por qué se está planificando de esta manera. Y el primer punto de nuestra agenda es interpelar la neutralidad de la planificación. La planificación que todavía hoy, por eso me encantó escucharlo a Josep María, ¿sí? Que estemos proyectando con aquella ley de barrio del famoso punto 6 de la igualdad de género, sí, que si habré dado clases con la ley de barrio, hablando de la maravilla de este instrumento catalán, ¿no? Digo, que estemos ya hoy produciendo vivienda social, le decimos nosotros, ¿no? Con esta concepción.
esta capacidad de pensar de otra manera en lo que es la eficiencia de los metros cuadrados, la eficiencia de los espacios, la flexibilidad, la intercambiabilidad. Entonces, para esto tenemos que saber que la planificación no es neutra. No es neutra ni a escala metropolitana ni a escala del microespacio. Tenemos que saber para quiénes estamos planificando. Segundo, como ya dije, el uso del tiempo, el bien más escaso en la vida de las mujeres. ¿Por qué es el bien más escaso? De todas nosotras, inclusive, profesionales, con trabajo, porque las mujeres todavía hoy está la persistencia de la división sexual del trabajo. ¿Qué significa? Significa que la sociedad concibe que las mujeres somos las responsables de las tareas reproductivas, criar los hijos, alimentarlos, higienizarlos, el abastecimiento, ir a las escuelas, etcétera, ¿sí? Y los hombres son los que traen el pan bajo el brazo. La experiencia empírica nos dice que no es así. Sin embargo, las prácticas cotidianas siguen aferradas a estos conceptos que demandan una nueva revolución y una nueva conciliación de la vida privada y de la vida laboral. Estamos en ese camino. Yo lo veo en mis hijos, por lo menos. ¿Sí? En algo servirá tener una mamá feminista. ¿Sí? Yo veo en mis hijos, que son varones, y tengo nietos varones, veo cómo hay una transformación en esta negociación que es cotidiana, que es un espacio de poder sobre cómo se lleva adelante la vida familiar, la vida doméstica. Pero el uso del tiempo y el tiempo en el espacio y en el territorio son vectores que necesitamos analizar para poder rupturar con eso que fue la planificación del zoning, de las funciones, de la utopía de la modernidad. Entender que los conceptos tienen que ser mixtura de uso, compactación de la ciudad, servicios de proximidad, etcétera, etcétera. Los tipos de hogares. Los hogares que cada vez más, por lo menos en América Latina, crecen los hogares a cargo único de mujeres, pero no solo esto, crecen los números de dependientes a cargo de esas mujeres únicas responsables de sus hogares. Estamos hablando de nuevas tipologías, incluso los míos, los nuestros, los tuyos. Estamos hablando de nuevas formas que ha traído esta ola de modernidad, esta ola de transformación cultural de la humanidad. Entonces tenemos, como dice María Ángeles Durán, fantástica ella, porque María Ángeles se sienta, es una señora de pelo recogido, de perlas, fantástica, pero dice las cosas más irruptivas. Y ella dice, y no sé cómo serán mis nietos o mis bisnietos, porque no sé si tendrán un fenotipo ecuatoriano o un fenotipo caucásico o asiático, o a lo mejor nacen de probetas, vaya a saberse. ¿Cómo va a ser el mundo de aquí a 10, 15 años? ¿De qué planificación para qué sujetos estamos pensando? Entonces, esto parece central. Uruguay pionera en muchas cosas. Por eso está Silvana haciendo esa tarea extraordinaria. ¿Sí? Tienen una ley de cuidados. La sociedad uruguaya, empezamos un estudio allá por el año 2007, ¿sí? Hacer la primera encuesta de hogares con un anexo de una encuesta para ver el uso del tiempo en varones y mujeres. Hoy hay una ley de cuidados en el Uruguay, que la ley de cuidado implica impulsar política en este sentido, también política urbana, también política en las ciudades, política en los barrios. Entonces los debates que están detrás de esto no son neutros. Hay como dos grandes modelos y voy a estereotipar, ¿sí? Porque a los fines del análisis rápido tengo que hacerlo. Uno que va a ser la primacía del mercado, que es ese modelo que venimos interrogando, que es el modelo en donde Peli, Nubel, etcétera, van a hacer intervenir con edificios casi iguales en distintas ciudades del mundo, con territorios. Me encantó el comentario de Sandra, esta pregunta sobre qué está pasando en las ciudades. No solo están cambiando los hábitos que van a destruir al pequeño comercio,
porque hay otro concepto que estamos trabajando, que es el del extractivismo urbano. El extractivismo no es solo el extractivismo de la soja, de las minerías. Es lo que está pasando en cada territorio urbano, por lo menos de nuestra América Latina, en donde llegan Carrefour, en donde llegan Amazon a través virtual, en donde el pequeño almacén, el pequeño negocio de barrio, el que daba fiado a la familia, el que hablaba el diálogo cotidiano, el que generaba este tipo de relaciones, empieza a desaparecer. Esto también es urbanismo, es la economía urbana. Y entonces aparecen estas grandes empresas que empiezan a succionar el plusvalor y van a cambiar nuestra morfología urbana. ¿Cómo serán las calles de Barcelona cuando Amazon tenga depósitos por toda la ciudad y chicos en moto que distribuyan las cosas, ¿sí? Y desaparezcan los encantadores, preciosos negocios que hay en cada barrio, en donde saludamos al señor o a la señora, en donde dialogamos, en donde le hacen cariño a mi nietito y le dicen ¿cómo vas con tus rulitos? ¿Cómo será la vida de esa Córdoba en Argentina, o de Buenos Aires, o de México, o de Barcelona? Creo que este es un ejercicio que tenemos que hacer. Por otro lado, no me digas que 5 minutos me muero. Bueno, que por otro lado tenemos la primacía de la ciudad que piensa en todo esto, que piensa en la ciudadanía, la ciudad de lo colectivo, la ciudad del espacio público pensado en clave de conjunto, ¿sí? La ciudad del transporte accesible, etcétera, etcétera. Me voy a pasar de largo, porque este es un debate que estamos haciendo dentro de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. Y este es un debate que yo quería traerles porque me parece muy interesante. ¿Cuáles son los pilares desde los cuales tenemos que analizar la ciudad? ¿Sí? O el área metropolitana. Y cuando analizamos esos pilares, ¿desde qué lugares vamos a analizar género? Y entonces yo digo la dimensión política, y lo dijo Silvana, me encantó, vamos por el tercer plan de igualdad. Claro, cuando yo tengo instrumentos en mi municipio o en el área metropolitana, instrumentos como los que tiene Bilbao, como los que tienen tantas ciudades de ustedes, vamos a poder realmente medir, evaluar, monitorear. Cuando el campo de lo simbólico es un campo que está interpelado por la acción de la política, de las campañas, de lo que hizo Zaida, me encantó. La cebra de colores, la cebra que da otro mensaje, que da el mensaje de la diversidad, ¿sí? O cuando trabajamos en el pilar de la dimensión de lo material, cómo pensamos las viviendas, como acaba de decir José María Borel, o cómo pensamos el espacio público o el transporte. Pero esto está en trabajo, ¿no? Esto está en trabajo y parte del documento que ustedes van a tener va a desarrollar estos puntos. Y en esta ciudad, que es memoria organizada, las mujeres somos olvidadas, gente. Por eso los nomencladores, por eso tenemos que revelar ese sesgo androcéntrico que todavía nos omite, nos oculta. Y esto es el urbanismo feminista para mí. Para mí el urbanismo feminista es el que va a poner a los sujetos omitidos, no solo las mujeres, ¿sí? Los migrantes, las y los refugiados, los que tienen otras pautas culturales, la desigualdad en el centro de la política. No hay ningún urbanismo feminista que acepte la desigualdad como concepto para el trabajar en el territorio. Esto me interesa que sea nuestro debate, ¿sí? O por lo menos que dejemos una semillita. ¿Y cómo incorporamos la dimensión de lo cotidiano? ¿Cómo ponemos en valor esa microfísica del espacio? Eso que nos mostraba recién José María. ¿Cómo pensamos la vivienda con esta extensión que amplía los espacios, que genera el lugar para que los niños hagan los deberes o para que yo me siente en el computador a hacer mi tarea? Todo esto hace a la microfísica de los espacios. Las respuestas a los complejos problemas de la sociedad, a la violencia. Y Jane Jacobs, mi homenaje a ella. Siempre decíamos con Ana Bofill, cuando nos sentábamos a charlar y teníamos esos tiempos preciosos, que algo dejó Jane Jacobs en Nueva York, que se tuvo que ir, echada por la Corporación de los Arquitectos, criticada por esa ama de casa salvaje, indómita,
¿sí? Como la nominaban, esta mujer cuyo libro, La muerte y vida de las ciudades americanas, si hay un libro en una biblioteca debe estar el de ella. Uno solo es ese. Si los estudiantes estudian un libro, debe ser ese. Y si ustedes no lo han leído, tienen que leerlo. ¿Sí? Y les pido que vayan, salgan, lo compren, lo bajen de la internet y lo lean. ¿Por qué? Porque Jane Jacobs, sin saberlo, era la primera feminista urbanista. Ella es la que nos habló de los servicios de la proximidad. Ella es la que defendió y se peleó a capa y espada con todos los desarrollistas que querían demoler los barrios que hoy son los barrios más caros de Nueva York, los que nos encanta recorrer. Y decíamos con Ana, algo en esa calidad de los intersticios urbanos que tiene New York ha quedado, ¿no, Ana? Uf, que se ha quedado de toda la prédica de la Jane Jacobs. Entonces, esto es el urbanismo feminista, ¿no? Y las PUNCIS, mis queridas compañeras de PUNCIS, han desarrollado, lo hizo Adriana Chocoleto con su tesis, pero es un trabajo que también yo diría que es colectivo. Yo empecé el trabajo de los indicadores urbanos en Córdoba, en CICSA, después me fui a Naciones Unidas y lo terminó Liliana Reinero con Maite, y fuimos todas aportando en este sentido, ¿no? ¿Cuál? Proximidad, vitalidad, diversidad, generación de autonomía. Cuando estos atributos o indicadores se cumplen en sus desagregados, que pueden ser infinitos, les aseguro, es porque tenemos un espacio vital, vivible, etc. Yo quiero pasar a esto y con esto voy a cerrar para no abusar de ustedes. El derecho a la ciudad de las mujeres, centralmente es hablar de los territorios y sus injusticias. Para hablar de los territorios e injusticias, yo creo que por lo menos Sara nos hablaba de 4 esferas, ¿no? Acuerdo con esas 4 esferas. Creo que tenemos que empezar a cruzarlas en nuestros análisis, ¿no? Yo digo que hay 4 escalas de territorio. La primera es mi cuerpo, nuestro cuerpo, el cuerpo. Este cuerpo sobre el cual tenemos que decidir. Este cuerpo que no puede ser violentado. Este cuerpo nuestro de mujeres para poder decidir sobre el cuarto propio de Virginia Woolf, para poder ir a la casa, ¿sí? Para poder decidir sobre el barrio, para poder participar y plantear nuestras demandas en la ciudad. Son escalas distintas, de complejidades diferentes, todas necesarias. Y el urbanismo feminista refiere a atender estas escalas y a trabajar en instrumentos que nos permita revisar, monitorear, ¿sí? Medir. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y el primero es el territorio cuerpo. Y el primer tema para nosotras las latinoamericanas sigue siendo el tema de decidir sobre nuestra reproducción. Seguimos batallando el tema del aborto libre, seguro y gratuito, ¿sí? Como una medida primera de decisión sobre nuestro territorio cuerpo, que tiene un corte de clase. Las mujeres no somos todas iguales. Las mujeres estamos atravesadas por múltiples desigualdades. Desigualdades económicas, desigualdades sociales, desigualdades raciales, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, y las violencias. Las violencias en el territorio, estos son mapas de violencia recientes de Bogotá en el territorio. La violencia y las discriminaciones en el espacio público. Sí, ya lo cierro acá, perdón, no voy a seguir. Las violencias y las discriminaciones en el espacio público. Las consecuencias de esa violencia, el territorio y la casa. Las fincas, por suerte, lo presentó ya Silvana. No tengo que pasar por esto, pero es el plusvalor del suelo urbano, el suelo vacante. Y voy a tomar después los ejemplos de José María para nuestra publicación. El territorio, barrio y comunidad. Y el territorio, barrio y comunidad está unido al uso del tiempo de las mujeres y el tiempo en el espacio. Los servicios, el servicio de cuidado, el servicio de educación, el servicio de salud. Central el servicio de transporte y accesibilidad, la peatonalización, no solo el transporte. Y en ese sentido, este estudio rápido, cuidado infantil relacionado a espacios públicos y a ingresos, un estudio
de la ciudad de Rosario en Argentina. Tendríamos que tener estudios así para todas las ciudades, porque esto, y si tomamos las áreas metropolitanas, mejor aún. ¿Dónde están ubicados los servicios de cuidado y a quién estamos dando apoyo prioritario? Las mujeres y el territorio metropolitano, la accesibilidad y el transporte como central, como ya habló Sara de esto, lo vamos a pasar. ¿Cuáles son los atributos de seguro, accesible, iluminación, etcétera? Pero por sobre todo, y con esto voy a cerrar, las voces de las mujeres. Si no están presentes las voces y las demandas de las mujeres, las voces y la demanda de la sociedad, el derecho a la tierra, el movimiento sin tierra, los movimientos por la vivienda, los movimientos por los servicios, los movimientos por el alquiler seguro. Acaba de Berlín de asegurar el alquiler por 5 años. Claro, en una sociedad sin inflación, no como la mía, ¿no? Pero, digo, estas son medidas que tenemos que estudiar, que conocer y ver cómo se pueden o no replicar en nuestros territorios. Finalmente, y con esto cierro, es decir, que las mujeres demandan derechos. Las mujeres demandan derechos, políticas, empoderamiento, no protección. Hay que protegerlas, por supuesto. ¿Sí? Hay que tener medidas asistenciales mientras tanto, pero la demanda estratégica es por empoderamiento y libertades. Muchas gracias.